incredible life. Y también tenemos algunas fotos memorables de su vida. And so what we're going to do is look at these 5 photos of Moses' life. Vamos a ver estos 5 fotos de la vida de Moisés. Dice la fotografía número 1. Okay, let's go with the first photo. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto, gracias, del rey. Go to the second photo. I'm going to go with this, Pastor Marlon, Okay, yeah. because that's a little far. Yeah. La fotografía número 2. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros, muchas gracias, placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Now we go with the third photo. El tercero, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invencible. We go for the fourth photo. El cuarto, por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. And finally, the fifth photo. Y al final, el número 5. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. This shows us the amazing faith of Moses. Esto nos enseña la gran fe de Moisés. And at the end of Moses' life, Y al fin de la vida de Moisés, the book of Deuteronomy gives us an epitaph of Moses' life. y luego en el libro de Deuteronomio, muchas gracias hermano Miguel, nos muestra un poco más de la vida de Moisés. We read Deuteronomy chapter 34, 10 through 12. Vamos a leer del libro de Deuteronomio 34, del 10 al, from 10 to what? 10 to 12. Al 12. Desde entonces no volvió a sugerir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón. Sus funcionarios y todo su país nada ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Therefore, to Israel, Moses was the greatest of all men. Entonces para Israel, Moisés era el más. He was Israel's greatest prophet. Era el mejor profeta. God communicated directly to him. Dios hablaba directamente con Moisés. God communicated to Moses face to face. Dios habló de cara a cara con Moisés. We read in Numbers chapter 12 where God said, I speak to prophets by visions. Dice en We go ahead. en Números que Dios dijo, yo hablo con los profetas en sueños. We'll read the passage out of Numbers chapter 12, Vamos a leer el pasaje en Números. verses 6 through 8. What chapter? Sorry. Numbers 12, 6 through 8. Números 12, del 6 al 8. Okay. 6 through, let's see here. Yeah. Numbers 12, 6 through 8. Yeah. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque de toda mi casa él es mi hombre de confianza.
said through 10. Uh, 8. 8. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? These verses earlier in verse 3 say that Moses was more humble than anyone. En estos versículos más antes dice que Moisés era más humilde que cualquier otro. It says that he is more humble than anyone on the face of the earth. Dice que Moisés es más humilde que cualquier otra persona en el planeta, en el mundo. And this is amazing Y esto es maravilloso. because those who accomplish great things usually are not humble. Dice que es asombroso porque mayor parte de las veces personas que cumplen cosas grandes no son tan humildes. They're anything but humble. Son todo pero humildes. They think that they are great because they do great things, Ellos creen que son muy porque ellos cumplieron muchas cosas. but not so with Moses. Pero Moisés no fue así. Even though God used him greatly, he was most humble. Aunque Dios lo usó grandemente, fue muy humilde. So Moses had great faith. Entonces Moisés tenía gran fe. Most of us know about Moses, don't we? Mayor parte de nosotros conocemos de Moisés, ¿verdad? But how many of you know of Moses' mother? ¿Cuántos de ustedes conocen de la mamá de Moisés? Have you heard of Moses' mother? ¿Han escuchado de la mamá de Moisés? Do you know what Moses' mother's name is? ¿Saben cómo se llama la mamá de Moisés? Anybody know? ¿Alguien dijo? Oh, who said that? The brother back in the black. That is wonderful. You know your Bible. That's Dice good. qué maravilloso, conoce su Biblia. Yeah, it's Jochebed. Right. Uh-huh. Dice que es Jacobet. I knew of Jochebed, but I did not know of Moses' father. You know Moses' father's name? Dice, sabía de Jacobet, pero no sabía del papá de Moisés. ¿Ustedes saben algo sobre el papá de Moisés? His name is Amram. Se llama Amram. Yeah, but we hardly hear of his name, don't we? Muy raro que escuchamos de su nombre. But as I read of Moses' faith here, Pero mientras que leía de la fe de Moisés, I read between the lines. leí entre las líneas. There's something incredible here behind the scenes. Hay algo increíble atrás de la historia. We read in the New Testament in Acts chapter 7, Leemos en, and I'm just going to read it, yeah. okay. Leemos atrás de Moses was educated Moisés era educado in all the learning of the Egyptians. y conocía todos los egiptos. He was a man of power and word of deeds. Era un hombre de poder y de hechos. So the question I had is, what role did Moses' parents play in his faith? Entonces mi pregunta fue, ¿qué rol tenían sus papás en su fe de Moisés? How could Moses, being raised as an Egyptian, ¿Cómo pudo ser Moisés siendo criado como un Egipto, and go to the Egyptian universities, ir a las universidades de los egiptos, but come out on the other side still believing in the one true God? salir por el otro lado todavía creyendo en el poderoso Dios único? No doubt he had to go to the religious temples. No dudo que tuvo que ir a los templos. No doubt he was encouraged to worship the sun god. No dudo que estaba empujado a alabar a los dioses del sol. But Moses' faith was internal from the very beginning. Pero la fe de Moisés era internal desde el inicio. The only way I can explain that La única manera que lo puedo explicar had to do with Moses' mother, es Jochebed. a decir que tenía algo que ver con la mamá de Moisés. Let's go back to the story in Exodus chapter 2. Vamos a regresarnos a Éxodo 2, a la historia. You can go to the blank slide. We read in Exodus chapter 2 that there was a man and a woman Leemos en Éxodo 2 que había un hombre y una mujer from the tribe of Levi. del tribu de Leví. They got married. Se casaron, The woman became pregnant se embarazó la señora and gave birth to a son. y dio a luz a un hijo. She saw that he was a special baby Vio que era un niño especial and kept him hidden for 3 months. y lo guardó escondido por 3 meses.
This talks about the birth of Moses. Entonces está hablando del nacimiento de Moisés. Now, Amram and Jochebed had two other children. Ahora, los papás de Moisés tenían otros dos niños. An older daughter by the name of Miriam, A la hermana de Moisés, Miriam, que era un poco más mayor que él. she was probably 15 years of age. Ella tiene aproximadamente unos 15. Another son, Aaron, that was born probably, he was probably about 3. Dice, y otro hijo, Aarón, que aproximadamente tenía 3. And now their third child here, a special baby boy. Y ahora este tercer niño, un niño especial. And we can devise that they were a devoted couple of faith. Y podemos ver de que fueron un matrimonio colocado en su fe. Both Amram and Jochebed believed in the one true God, Los dos eran creyentes de Dios. and this was a dark time for Israel. Y era un tiempo oscuro para Israel. This is when the oppression of the Egyptians was at its peak. Era cuando la opresión de Egipto estaba a lo más fuerte. Hebrew men had to work 7 days a week Los hombres hebreos tenían que trabajar 7 días a la semana under the hot sun of Egypt. en el sol que había, a la fuerza que tenía. That's why we don't hear too much of Moses' father. Por eso no escuchamos mucho del papá de Moisés. He was working. Se la pasaba trabajando así como muchos de ustedes. And so Pharaoh tried to control the number of Hebrews. Entonces el faraón trató a mantener un cierto número. And so Pharaoh ordered the Hebrew midwives to murder all the males. Entonces el faraón le dijo a las mujeres, las parteras, que mataran a todos los niños, los machos hebreos. Pharaoh told the midwives, as soon as a baby boy is born, he must be killed. El momento que nazca un niño, lo tienen que matar, les dijo a las parteras. But that plan failed. Pero no salió así. The midwives would say that the women are so strong and the babies are so healthy that we do not have a chance to kill them. Las parteras les decían, es imposible, las mujeres son fuertes y los niños nacen muy fuertes, no es algo posible, no lo podemos hacer. And Pharaoh gave another command that if any baby Hebrew boy was born, Y Faraón dio otra dirección, que si algún niño hebreo naciera, he must be thrown in the Nile as food for the crocodiles. que se lo tiraran al río a los cocodrilos para que se los comieran. Can you imagine how these parents felt? ¿Se pueden imaginar cómo se sentían los padres? Perhaps they were hoping that they would have a baby girl, Probablemente los papás estaban anhelando tener una niña, but that was not God's plan. pero eso no era el plan de Dios. A baby boy was born. Un niño nació. What do you do now? Ahora, ¿qué hace? Many parents would panic. Muchos padres se espantaran, But his parents' faith was in full force. pero los padres de Moisés, su fe era tan fuerte. We read in the text here that Moses was a special baby. Leímos aquí en el texto que Moisés era un niño especial. In the Hebrew, it is a especially good baby. En la palabra hebrea dice que era especialmente un niño especial. It was a beautiful child, we read here. Un bebé bello. But aren't all babies beautiful? Pero ¿no son todos los bebés bellos? When someone has a baby, don't we say, beautiful child? Dice, no cuando nace un bebé les decimos, ay, qué precioso tu niño. That is such a beautiful baby. Qué bebé tan precioso. It has eyes of the father. Ay, tiene los ojos del papá. ¿Quién no lo ha escuchado? It has the hair of the mother. Y el pelo de la mamá. It's a beautiful baby. All babies are beautiful. Todos los bebés son hermosos. But this specifically says that this baby was no ordinary child. Pero dice aquí en el texto que este bebé no era cualquier niño, no era normal, ordinario. Somehow, baby Moses was exceptional. De alguna manera, el bebé Moisés era especial, Beautifully different. Beosamente especial. And perhaps that will help the Egyptian princess cling to it. Dice, quizás es lo que le va a ayudar a la princesa egipta que le agarre más aprecio.
So we're going to go back to the story in Exodus chapter 2, and I'm going to have Alexis just read this story out of Exodus chapter 2. You can Vamos a follow regresar along. a Éxodo 2. Vamos a leer la historia. Exodus chapter 2, verses 1 through 10. Just De- for us to get the background, and then I'm going to bring some application. Okay. De 1 al 10. Éxodo 2, 1 al 10. Okay. Here to, let's see. Yeah. Start here too. Okay. Here. And It jumps or over yeah, here. there we Yeah. go. Right down to here. Okay, perfect. Okay. Hubo una levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y a verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó un ceste de papiro. La embanduró con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, ¿sí? Gracias. Mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenaron a una de sus esclavas que fueran por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un hijo que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarle, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se llevó y lo crió. You said through 10, correct? Okay. Ya creciendo el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Thank you. What I see is the amazing planning of the mother. Dice, lo que yo veo es el pensativo, la manera en cómo pensó la mamá de Moisés todo. Jochebed was a woman of faith. Jochebed era una mujer de fe. By faith, Moses' mother was resourceful to visualize a plan for her child. Dice que por la fe su mamá de Moisés pudo planear bien a bien cómo le iba a hacer para Moisés. She had godly insight into God protecting her baby. Ella sabía que Dios iba a proteger a su hijo. She was planning this. Ella estaba preparando esto. She took time to think about how to plan for the protection of her baby. Tomó el tiempo en planear cómo le iba a hacer esto con su hijo. She was willing to put the baby into the water with the older sister watching. Dice que estaba ella preparada para meter al niño al agua, mientras que su hermana mayor lo veía. I don't think that any mother would be able to do that without faith in God. Dice, no pienso que hay muchas madres que lo hicieran sin tener fe en Dios. By faith, she did everything that she could. Por fe hizo todo lo que ella podía. She prepared a wicker basket and covered it with tar Preparó la canasta bien, or pitch or mud, so that it would not leak. para que no se le metiera el agua. La preparó la canastita del bebé bien para que no se le metiera agua, pudiera flotar bien. She would not want her baby to sink in the basket in the water. Dice que no quería que se ahogara el niño. So she had Miriam to watch to be sure that everything went okay. Entonces mandó a su hermana mayor para que lo vigilara. No doubt that she would see the princess bathing every so often in the Nile. Dice, no dudo que ella veía varias veces o había visto a la princesa bañarse varias veces en el Nilo. And she had a very clever plan that if the baby would be pushed toward the princess,
perhaps then the baby would be protected. Dice que la mamá lo pensó tan bien que dijo, bueno, si se empuja el niño contra el agua para que le alcance a la princesa, This was an amazing plan, este fue un plan perfecta, but it was not for sure. pero no fue segura, no So- estaba segura. She had to rely upon God by her faith Entonces, por fe en Dios, that her baby would be protected. tenía fe en Dios que Dios lo iba a proteger. Let us apply this to our lives here today. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. I believe this is the way that God wants us to act in faith. Así como les voy a decir, es como yo pienso que quiere Dios que actuemos nosotros en nuestras vidas. We are not to sit back and do nothing and say, God, you do it. Dice, no debemos que quedarnos quietos o sentados y decir, Dios, tú hazlo. God wants us to do our part Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte in whatever challenge that we face. en cualquier situación que estamos enfrentando. We are to be people that plan. Debemos que ser personas que planeamos. We're to be people who work hard. Debemos que ser personas que trabajamos duro. We're to plan and to work hard, Debemos que planear y trabajar duro, whether it is raising our children sea criando a nuestros hijos or operating our work, o en nuestro trabajo, managing our home, ser encargados de nuestros hogares or carrying out a ministry. o ayudando en la iglesia. God desires that we plan in a smart, reasonable way. Dios desea que nosotros planeemos bien Then God desires that we make every effort to make it work, y Dios quiere que nos esfuercemos a lo más que podamos, that we put our sweat into it. que sudamos, que metamos todo nuestro sudor en lo que nos vamos a enfocar. But in the very end, we must rely upon God for the results. Pero al fin de las cosas tenemos que confiar en Dios. If we've done our part, we can be at peace that God will do his part. Si nosotros hemos puesto de nuestra parte, debemos que confiar que Dios va a hacer el resto, Because he is the one who controls all things. porque Dios es el que controla toda cosa. So in faith, we can be assured that God's hand is upon our children. Entonces, con fe debemos que confiar que Dios tiene su mano encima de nuestros hijos. But we have the responsibility to discipline. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinar. And we have the responsibility to teach God's truth. Y tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. We have the responsibility to model godliness. De ser modelos para nuestros hijos. And so that our faith becomes our children's faith. Para que nuestra fe sea la fe de nuestros hijos. There is an amazing compatibility. I don't know if we got a word for that. Amazing way that our work and God's plan works together. Hay una cosa tan hermosa que nuestras planes y lo que Dios hace se juntan hermosamente. We do our part and work as hard as we can, and God will carry out his plan. Dice que nosotros nos debemos que esforzar a lo que nosotros queremos, sea la crianza de nuestros hijos, y a confiar que Dios va a terminar lo que nosotros empezamos. He allows us to participate in his plan. Nos permite hacer parte de este plan. His plan will not be frustrated. Su plan no va a ser frustrante. So we can be at peace that God is in control. Entonces podemos tener paz, que Dios tiene control. We need not stay up at night worrying. No tenemos que quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos. We must release everything into God's hands, Tenemos que entregarle todo a las manos de Dios, that he will take care of our children, que va a cuidar de nuestros hijos, that he will take care of our finances, que nos va a cuidar nuestras finanzas and that he will take care of our future. y que nos va a cuidar nuestro futuro. That was Moses' mother's faith. Y esa era la fe de la mamá de Moisés. She put her future into the Nile River, Puso su futuro adentro del río and she participated in God's plan, his redemptive purpose for his people. y estuvo en el la plan de Dios perfecta de poder sacar su gente de Egipto. And it happened. Y pasó. When the princess saw baby Moses, Cuando la princesa vio al bebé Moisés, she heard the baby cry. lo escuchó llorar, They opened up the basket, abrió la canasta and she said, "This must be one of the Hebrew children." y dijo, ha de ser uno de los niños hebreos.
and she embraced the child. y lo abrazó. And then Miriam, Y luego su hermana, who was so instructed by her mother, que fue mandada por su mamá, she came up with a beautiful question. le preguntó, Would you like someone to nurse the baby? ¿quiere que busque a alguien que lo amamante? Oh, yes, I would like someone to nurse the baby, said the princess. Sí, por favor. And Miriam said, I will find someone. Yo voy y busco a alguien, dijo. And of course, Miriam found the baby's mother, Obviamente Jochebed. fue y regresó con su mamá. And the princess was glad to see someone nursing the baby. And Dice, la princesa estaba feliz de que alguien iba a amamantar al niño. and said, I will pay you for your work. Y le dijo, te pagaré por tu trabajo. So Jochebed was paid for raising her own son. Dice, entonces le pagaron a la mamá por criar su hijo. How many of you parents would like to be paid for raising your children? ¿A cuántos a ustedes les gustaría que le pagaran por criar sus hijos? Isn't that wonderful how God works? Dice, qué maravilloso cómo Dios trabaja. But here's the key. Here's the main thing. Pero aquí es lo más importante. The time that Jochebed had with Moses El tiempo que su mamá tuvo con Moisés during this early time, these early years, en estos años importantes, principales, was of amazing spiritual importance. pero era muy importante espiritualmente para el niño. And so the second is, by faith, Moses' mother prepared him as God's appointed deliverer. Dice, entonces por fe, la mamá de Moisés preparó a Moisés como un libertador de Dios. What did Moses learn at his mother's lap? ¿Qué es lo que aprendió Moisés con su mamá? Moses learned the Hebrew language. Moisés aprendió el idioma hebreo. And that would help when Moses wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Y entonces le va a ayudar a Moisés cuando escribió los libros de la Biblia. He learned the language Aprendió el idioma from his mother. de su mamá. Also, Moses identified with his Hebrew brethren. Y también Moisés se identificaba con sus hermanos hebreos. He identified with his people instead of the Egyptians. Se identificaba más con los hebreos que con los egipcios. And so at his mother's lap, he learned his identity. Entonces, en las piernas de su mamá aprendió su identidad. He learned the language, he learned his identity. Aprendió el idioma y su identidad. And during these early years, the third thing Moses learned was character. En todos estos años, la tercera cosa que Moisés aprendió fue el carácter. Moses was so grounded that he was willing to endure hardship. Dice que Moisés estaba tan firme que estaba propuesto a pasar, what was that last word? Hardship. Cosas difíciles. Rather than the pleasures of sin. Al contrario, en vez de las cosas más fáciles. He learned character from his mother. Agarró el carácter de su mamá. Therefore, he was prepared sometime later on to be Israel's deliverer. Entonces fue preparado después de unos par de años para ser el libertador de los hebreos de Egipto. So Moses, in an Egyptian environment, did not lose his faith. Entonces Moisés, aunque estaba en un lugar Egipto, no perdió su identidad. Because of that critical early training by his mother in the Egyptian palace. Por las enseñanzas de su mamá cuando estaba pequeño. So this is the point of our message here. Y esto es lo que les quiero decir. The impact of a parent's faith cannot be overestimated. Lo que nosotros como padres impactamos a nuestros hijos no se puede cambiar. Let me repeat that. The impact of a parent's faith cannot be overestimated. El impacto de la fe de un padre. Overestimated. Okay. So, two things to leave with you as parents. Dos cosas para dejarles a ustedes como padres. Parents, you need not be scared of the culture. Padres no deben que tener miedo a la cultura. Our culture is hostile to faith. Nuestra cultura es pelea con nuestra fe, But you need not be scared, pero no tienen que preocuparse, because faith is a gift from God. porque fe es un regalo de Dios. And if you are a faithful mother and a faithful father, God will bless that. Y si
usted es un padre o madre o ambos de fe, Dios va a bendecir eso. Through our prayers and through our discipline and through our teaching, God will bless that effort. A nuestras enseñanzas, nuestras educación que les demos a nuestros hijos, Dios va a bendecir eso. It is God who starts with us. Es Dios quien empieza con nosotros. He initiates our heart's awakening. Inicia que nuestro corazón se despierte We respond to that with a conviction of sin. y respondimos con la convicción de pecado. We realize that we need a Savior to forgive us. Conocemos que necesitamos un Salvador para que nos rescate. And so, parents, your role is to cultivate that faith. Entonces nosotros como padres tenemos que ayudar a crecer eso. Explain the gospel message. Enséñale el mensaje a tu hijo. And it is God that does the work on the heart. Y Dios es el que va a trabajar en ellos. And we continue to pray for our children daily. Y seguiremos orando diario por nuestros hijos. So, parents, you need not be scared of the culture. Entonces, padres no tienen que tener miedo a la cultura. Your unconditional love, Su amor incondicional, your modeling of faith modelando su fe, will be stronger than the culture. será más fuerte que la cultura. Second, the modeling of your faith is the most powerful force. Y nosotros mostrándole a nuestros hijos por hechos de nuestra fe va a ser más fuerte. Even if you have a rebellious child, he will come back. Aún si tienes un hijo que es rebelde. Even rebellious children, after a time, will say, I blew it. Dice que aún un hijo que es rebelde va a regresar y va a decir, bueno, me equivoqué. I need to return back to the faith of my mother Tengo que regresar a la fe de mi madre. because the world has offered me nothing. Porque el mundo no tiene nada que ofrecerme. It has offered me hardship. Me ha dado situaciones difíciles, It has offered me disappointment, cosas de tristeza, and it's offered me loneliness. y estoy solo. I need to return to the faith of my mother. Tengo que regresar a la fe de mi mamá. And I understand the unconditional love of the Heavenly Father Y entiendo el amor incondicional del Padre Celestial because of the unconditional love my father showed me. por el amor incondicional que mi papá me enseñó. Now it's becoming clear. Ahora ya veo más claro. The fog of my life is lifted. El sereno de mi vida se levantó. If only I would not have been foolish. Solamente si no fuera sido tan tonto. I wish I would have listened to my parents earlier. Deseo que fuera hecho caso más temprano en la vida y él le fuera hecho caso a mis papás. But now it makes sense. Pero ahora entiendo. Some children get it early. Algunos niños entienden temprano Some children will get it later y algunos más tarde, after they have encountered the bumps and bruises of life. después de que han topado con la vida. We just pray that God keeps them alive. Solamente oramos que Dios los mantenga con vida, But don't give up praying. pero no se den por vencidos y sigan orando. God will be faithful to his promise. Dios, confiemos en la promesa de Dios. He will bless your efforts with your children. Va a bendecir cada cosa que ustedes hagan por el bien de sus hijos. The short time that Jochebed had with Moses had an amazing impact. Dice que el corto tiempo que la mamá de Moisés tuvo con él lo impactó grandemente. We can be rest assured that the short time that you have with your children Y podemos asegurar que el tiempo corto que nosotros tengamos con nuestros hijos will also have an amazing impact. será un impacto también grande. And I think we can have great courage with that today. Y tengamos confianza de que Dios está con nosotros. So let's pray. Vamos a orar. Oh, Heavenly Father, Oh Padre Celestial, we thank you for being a loving Heavenly Father. le damos gracias por ser tan amoroso. You love us when we are unlovable. Nos ama cuando no podemos ser amados. You loved us so much that you gave your most precious Son on our behalf. Nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. We thank you for that amazing love Y le damos gracias por ese amor and that amazing grace. y esa gracia tan hermosa. We thank you for the future that you've given to us. Y le damos gracias por el futuro que nos está dando. No matter what challenges we face, No importando qué es lo que venga, we can trust you that you will carry us through.
podemos confiar que usted va a estar con nosotros, that you will offer to us the best results and outcome. que siempre nos va a ofrecer lo mejor. We praise you, Jesus, Lo alabamos, oh Señor, for giving your life for us, por dar su vida por nosotros, that we might live para poder vivir someday without sin, algún día sin pecado, someday without pain, algún día sin dolor, someday without tears, algún día sin ninguna lágrima, someday without sadness. algún día sin tristeza. So we come before your table Veremos ante to express the gospel. su mesa para expresar su palabra. We thank you for your broken body. Damos gracias por su cuerpo quebrantado. We thank you, Lord, for your shed blood. Le damos gracias por su sangre derramada, That was the sufficient payment for our sin. que fue suficiente pago para nuestros pecados. That anyone who believes on you Que cualquier persona que cree en usted will not perish, no se perderá, but have everlasting life. pero te da vida eterna.